¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si estoy roto en pedacitos, aunque tú me veas completo. Y sé que lo último que tengo que hacer es quedarme quieto, pero por mucho que corro, él sigue dentro. Sabemos muy poco y en mi caso preguntamos demasiado. Aún así, si me dieran 1 millón de respuestas a todas las preguntas que pidiera, me quedaría con ganas de una más. Al fin y al cabo, el conocer más para mí me es muy gratificante. Sin embargo, al no conocer las cosas, el miedo a lo desconocido. Y eso es un tema que vamos a hablar ahora, el miedo. ¿Qué es el miedo para ti, Absat? Bueno, pues respecto a esa frase que comentaste, René Descartes decía, y yo estoy muy de acuerdo con eso, daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Es tanto lo que no sabemos que, pues, siempre termina siendo muchísimo más valioso al fin y al cabo lo que aún se mantiene en la incertidumbre. Así que bueno, ¿qué es para mí el miedo? Pues podríamos atender al concepto del miedo desde varias perspectivas, desde una perspectiva biológica, psicológica, hasta incluso filosófica. Pero bueno, biológicamente el miedo, al menos en los mamíferos, es un mal necesario. ¿A qué me refiero con que es un mal necesario? Todo ser vivo mamífero, o no necesariamente mamífero, pero que sí tiene esta capacidad de estímulos para poder moverse según lo indican sus necesidades, o sea, puede ser incluso un pez. Necesitamos el miedo para poder ser precavidos y por simple supervivencia. La precaución siempre nos ha ayudado a sobrevivir. Se sabe que desde que existían los homínidos, pues estos constantemente se enfrentaban a depredadores que eran muchísimo más grandes que ellos. Y en este caso, ¿para qué les servía el miedo? El miedo, a nivel fisiológico, lo que hace es que si se propaga en gran magnitud, se segrega adrenalina y bueno, por ahí algunos otros químicos, algunas otras sustancias corporales que nos sirven para poder acudir a aquello que nos está generando ese miedo de forma instintiva. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos encontráramos con un tigre, tendríamos miedo al instante porque automáticamente acudo a lo mismo por puro instinto, porque sentiríamos que estamos en un momento en el que nuestra vida está en alto riesgo, pues tenemos ahí varias opciones para poder pelear, en este caso contra este tigre. Estas opciones nos la presenta el miedo. ¿Cuáles son estas opciones? Pueden ser tres: hacerte el muerto, pelear o huir. Pongo esto de ejemplo porque básicamente esa es la función del miedo a nivel biológico. Ahora que sin tratamos de verlo desde un lado más bien actual, un lado más realista, aquellos que vivimos en áreas urbanas, pues ya no le tenemos miedo a los tigres porque no es como que de repente nos vayamos a topar con uno a mitad de la calle. Con esto no me refiero a que si nos llegamos a encontrar uno no vayamos a tener miedo. Claro que le vamos a tener miedo al momento, pero me refiero a que ya no estamos constantemente generando mecanismos de precaución para cuando nos vayamos a encontrar contra este tigre. En el caso de los homínidos, ¿cuáles eran estos mecanismos de precaución que se tomaban? Pues andar en grupos medianamente grandes, no sé, de 5 en adelante, armados con lanzas. Bueno, hoy en día no es tanto así, pero ¿qué si hacemos como mecanismo de precaución en la ciudad? Escondernos el celular en los huevos. Bueno, Muy usado, ¿eh? porque nuestros miedos han cambiado, pero nuestros miedos aún existen, solo que responden a diferentes circunstancias y diferentes contextos, pero siguen siendo igual de útiles. Aquí pues le tenemos miedo a que de repente nos vayan a asaltar o que lleguen por ahí una bola de cabrones y nos intenten subir a su camioneta para secuestrarnos, o sea, distintas cosas que tienen que ver más con, repito, una macro sociedad, en los lugares en los que se pueden llegar a dar estas circunstancias, pero al fin y al cabo eso es el miedo, eh, visto desde el lado biológico. Vuelvo y repito, un mal necesario. ¿Por qué un mal? Pues porque no se siente chido tener miedo, pero si no tuviéramos miedo,
seguro que a los 12 años nos moriríamos porque nada nos importaría para preservar nuestra existencia. Y pues estaríamos jugando con todo. Estaríamos metiendo las manos al fuego sin sentir que nos estamos quemando. Claro. Entonces, pues sí, me gustaría empezar por ahí. Mm, Ahora, no sé, para ti qué es el miedo. Pues yo he tenido mucho miedo desde pequeño, como lo había comentado anteriormente en el otro podcast. El miedo a morir siempre ha estado ahí, presente, y poco a poco me genera ansiedad, me genera incertidumbre. Soy una persona muy racional en muchas cosas y a veces eso te juega en contra. ¿Por qué? Pensar en la misma existencia, en el origen de la vida, en todas las cuestiones científicas, de cualquier cosa que puedas, de cualquier materia de la escuela que puedas decir, el, matemáticas con los infinitos y los finales. Biología, el origen de la vida. Historia, lo que no conocemos. Física, que al final al cabo todos somos moléculas y todos de un mismo color, simplemente unas cosas reflejan unos colores y otras cosas reflejan otros colores y la interacción con los fotones. Ah, es un mundo completamente desconocido. A mí, muchas personas pensarán que soy una persona que no le tiene miedo a nada, eh, cuando en verdad por dentro siempre me estoy calcomiendo ese miedo. Y lo feo es que tal vez en un futuro se den cuenta que simplemente era alguien que escondía un poco los miedos, que, ah, no sé qué puedo decir al respecto, pero algo que puedo decir es que en todo este tiempo que he vivido los miedos, pude llegar a una conclusión principal, después fue evolucionando y ahorita lo estoy pensando y creo que es un poco de todas. Me explico. Cuando en verdad siempre decía, ¿cuál es el fin de los miedos? O sea, tal vez no biológicamente, no evolutivamente, como tú lo dices, sino a qué es lo que todos le tienen miedo. Y siempre decía, a la muerte. ¿Por qué? Porque si tú le tienes miedo a las arañas, es porque te pican. Y si te pican, te duele. Y si te duele, es algo cercano a la muerte. No sé, otro miedo. Tú tienes miedo a las alturas. ¿Por qué? Porque te caes y mueres. Tú le tienes miedo a los tigres. Lo mismo. Entonces siempre decía, este es el miedo principal de todos. Después fui pensando más, aclarándome las situaciones y dije, tal vez lo que las personas le tienen miedo es a lo desconocido. Porque muchas personas me decían, yo le tengo miedo a no salirme de ciudad. Y yo así de, pues chance sí es peligroso, pero no tanto. Entonces pude decir, las personas le tienen miedo a lo desconocido. ¿Por qué le tienen miedo a la muerte? Porque es algo que no conocen. Porque es algo nuevo, no sé cómo decirle, en verdad. Para yo no caer en la misma ansiedad, simplemente voy a decir que es algo desconocido. Y actualmente también digo que al final es desconocido y te tienen miedo porque pensarás que vas a estar solo. Hace mucho tiempo vi un video de Dama G, ahorita simplemente eh, el comentario muy por arriba, paréntesis, que así decía todas las teorías después de la muerte. Y ese video en verdad me dio mucha ansiedad en ese momento, mucho miedo. Miedo, ansiedad, el círculo A vicioso mí que de ven. por sí me da ansiedad la morra. Suele suceder. Ajá. Entonces digo, al final, tal vez el- los miedos será la soledad. Y ahorita hablándolo, externándolo, tal vez digo que son los tres principales. Las tres cosas son las que, el fin, pensando filosóficamente el fin de las cosas, el fin del miedo serían esas tres. No sé, ¿tú qué opinas ante todo esta hazaña que hay? Pues sí, es interesante, no lo había visto de ese modo. Sí, tú te enfocaste mucho en Ujú. lo biológico. Y digo, tal vez en ese tiempo yo no descarto que los homínidos no podían pensar. Pienso que tal vez tenían lo mismo. Huían de los tigres por miedo a morir o por la soledad, por lo desconocido. Es un tema muy fuerte para mí en ciertas Sí, maneras. sí. Este, ok. Bueno, hacia los tigres y hacia toda esta clase de, llamémosle monstruos, ya sean abstractos o concretos, palpables, táctiles, sí existen por un miedo principal a la muerte. Biológicamente, pues por eso, porque la vida siempre busca generar más vida. Entonces, ¿qué es lo que
se intenta atender cuando se le tiene miedo a un tigre, pues el no morir, porque lo importante es preservar la existencia de la especie. Lo mismo Claro. pasa en un ambiente urbano, o sea, uno está buscando que no lo asalten porque uno sabe que en un asalto uno corre riesgo en cuanto a su vida, no solo en cuanto a sus pertenencias, porque también hay asaltantes de mucha clase y hay quienes son más agresivos que otros y pueden llegar a asesinar en un momento de euforia. Así que bueno, eso es por donde quise empezar porque pues me parece que es La lo definición, más, lo más lógico por lo que podríamos empezar. claro. No con esto estoy diciendo que hay que rechazar todas las ideas que se han externalizado a la ciencia, me parecen igual muy interesantes, muy lindas, de hecho, me gustan incluso más que las definiciones científicas en muchas ocasiones, pero bueno, quise empezar por ahí porque, pues sí, los miedos responden a el instinto de supervivencia. Ahora, em, este miedo a lo desconocido que se ha presentado mucho en la actualidad tiene que ver también bastante con el hecho de cómo es que ha ido desarrollándose y cómo ha cambiado la cultura a nivel macro y a nivel micro. ¿A qué me Ok. refiero con esto? Se sabe que desde tiempos de los homínidos, cada que alguno de ellos tenía miedo a algo desconocido, pues, ¿cómo se te ocurre a ti explicarlo? De forma muy sencilla. El miedo al desconocido, Ujú. no lo sé, es una incertidumbre. En sí es como describir el miedo, siento que es tan abstracto como describir un color. Es algo que no lo puedes sentir hasta que lo vives. Y no, y actualmente creo que todos hemos tenido miedo en algún momento. Ok, pues es muy fácil. Con un dios, los dioses siempre respondían a esos miedos que eran sumamente profundos y que siempre tenían que ver con lo desconocido. Mm, He ahí que casi siempre, ¿qué es lo que te dicen las religiones? Digo, no tienen que ver directamente las religiones con Dios, pero van de la mano. Mm, es como hablar de pizza sin piña, ¿no? Como que una religión sin Dios, le falta algo, así la pizza sin piña. No lo sé, pero bueno, lo Ajá. entendemos. Sí. Bueno, casi siempre las religiones han respondido directamente a los miedos desconocidos. Si tú em, checas algunos de los escritos que se tienen en la Biblia judio-cristiana, ¿qué es lo primero a lo que responden? Al miedo a la muerte, diciéndote que puedes irte a un infierno o a un paraíso y te lo aseguran. Te lo dicen de forma directa, tajante, sin más. No hay de otra. Es así, te vas al infierno o al cielo. Ahora que si nos vamos a la cultura oriental, allá que encontramos esta religión filosófica, como a mí me gusta llamarle, o filosofía religiosa. ¿Por qué la pongo así? Porque me parece el budismo, estoy hablando del budismo, Claro, tiene muchos elementos de religión, pero también tiene muchos otros de análisis filosófico. Entonces, al fin y al cabo, creo que una no rechaza a la otra. Bueno, también es lo primero a lo que responde con este concepto de samsara, con el concepto del nirvana, la reencarnación. ajá, Y bueno, o sea, efectivamente, como tú dices, eso es uno de nuestros miedos principales, la muerte. claro, ¿Y qué hemos hecho como seres humanos? Pues responder a ese miedo, mitos. Ahorita estoy hablando de estos. Luego, ¿qué pasa en la historia de la humanidad? Digo, aquí estoy siendo muy reduccionista. claro, ya, yo Llega la creo que después ciencia, tocaremos sí, los puntos en otro podcast. Por ejemplo, el punto de los mitos es un punto que, verga, verga, creo que te fuiste. o bueno, o sea, ahorita sigue dando tu definición, pero te Sí, sí, interrumpí no, un poco. no, no te preocupes, de hecho te fuiste, verga. Ah, ok, rayos. Bueno. Bueno, pero dilo. No, nada, simplemente que estaba diciendo que no sé en qué me quedé. Voy a decir que el punto de los mitos es un punto muy interesante y muy extenso y me gustaría tocarlo a fondo en otro podcast, pero ahorita sí dices, soy muy reduccionista y lo entiendo y quiero darlo a entender a los que nos escuchan que meternos en esos temas religiosos, mitológicos, eh, es extenso, por lo cual ahorita lo estamos tocando de una manera general para hablar sobre el tema principal que es el miedo. Vale, Ok. vale.
Luego, ¿qué pasa en tiempos de la modernidad? En tiempos en los que Copérnico se da cuenta de que la Tierra no es el centro del universo a nivel divino. Digo, em, ahorita por lo que se tiene entendido en los estudios que se han hecho, pues la Tierra sí es el centro del universo, pero porque cualquier lugar desde el que lo veas es el centro del universo. O sea que al fin y al cabo todos los lugares son el centro y al mismo tiempo ningún lugar es el centro. Pero bueno, Claro, eso también es un tema aparte. Copérnico ya desmiente esto, luego viene y lo avala Galileo Galilei. Pasan ahí un chingo de cosas en esos tiempos, en tiempos de revolución en todos los sentidos, o sea, social, científica, no, un desmadre, por ahí del siglo XV, XVI, XVII, hasta el XVIII aproximadamente, que claro, se prolongaron toda clase de revoluciones. Fue cuando nació la química formalmente, antes era la alquimia, la que atendía toda esa clase de conceptos. Igual fue cuando nació la biología. O sea, hubo ahí un gran cambio de paradigma y un gran cambio de episteme. Mm, a ver, defino eso del episteme. claro. Eh, el episteme es un concepto que trabajó un filósofo francés del siglo pasado llamado Michel Foucault. Este, ¿A qué refiere? A que el episteme es toda aquella constante que existe a nivel social que nos hace saber que ah, algunas cosas pertenecen a lo que estamos acostumbrados y responden a ello, y hay algunas otras cosas que no, y generalmente a nivel social lo que no responde no está dentro del episteme. En el episteme solo está lo que responde a, por ejemplo, ¿cuál sería el episteme de antes de tiempos de modernidad? Pues hablar de Dios constantemente, eh, que nuestros problemas se respondieran a través de la fe. Bueno, no que se respondieran, sino que se trataran con la fe y todas estas cuestiones que tenían que ver más con asuntos eh, esotéricos, medio místicos. O sea, incluso se sabe que la alquimia era vista como magia, por lo mismo, de que en ese entonces todo era visto más así como algo mágico, como algo místico en ese sentido. Así que ese era el episteme de antes de la modernidad. En la modernidad, ¿cuál fue el episteme? Responder a todo con la ciencia. Aquí ocurre algo bien interesante, igual no quisiera entrar en muchos detalles porque sería mejor que lo tratáramos en otro podcast, Ajá. y es que la ciencia pasó a convertirse en una clase de nuevo Dios. Antes de la modernidad, todos, o en su mayoría, trataban de responderse las cuestiones de incertidumbre a través de Dios. Luego ocurre eso con la ciencia. Si te das cuenta hoy en día, tú con que digas, la ciencia dice esto, te tachan de cabrón, de listo, o sea, a huevo, él es el chido. Y antes pasaba exactamente lo mismo, pero con Dios. O sea, si el padre, el sacerdote, llegaba y decía, Dios dice esto, ay, a huevo, él es el chingón, es el que tiene la respuesta. Entonces, bueno, ahí te digo, sería cosa de tratarlo en otro podcast porque Es un tema que da. sí hemos adoptado a la ciencia como algo casi religioso, lo cual para mi gusto es algo que ha resultado muy pernicioso a nivel social porque gracias a que se ha adoptado a la ciencia como algo religioso en términos populares, pues han nacido muchas pseudociencias, han nacido muchas clases de malas informaciones que han intentado responder a ciertas cuestiones que al final no tienen nada de científico, pero que se tachan de científicos, estos artículos. Entonces, es un Ajá. poco ridículo este paradigma en el que hemos caído, pero te digo, eso ya será un tema para otro podcast. Bueno, entonces el episteme es eso, la constante. Antes hablábamos de la normalidad. Bueno, pues haz de cuenta que la episteme es lo que te dice qué es lo normal y qué no. Para esto quiero poner un ejemplo, así bien claro. Este, mm, supongamos que en una comunidad de granjeros, em, pues existe todo,
el trabajo que generalmente existe en En las la granja. granjas, que es acudir a los animales, a los sembradíos. Bueno, ahora supongamos que un día, de la nada, una tipa va y se empieza a comer a un borrego, a un becerro, Ok, así, como caníbal. El borrego está vivo y directamente así se lo empieza a comer, lo empieza a masticar, lo empieza a degollar. Bueno, hay una serie de cosas medio sádicas y toda la gente que está alrededor se espanta mucho, así que llaman a la policía. Llegan los policías y, bueno, le preguntan a estos tipos, ¿qué pasó? Y ellos dicen, es que mató a un borrego. Los granjeros le dicen eso al policía. El policía se queda sorprendido, estupefacto, y les pregunta, ¿qué no ustedes hacen lo mismo? Sí, sí, pero no lo hizo como nosotros. Ok, bueno, ¿y qué más? Y se lo empezó a comer. Verga, el policía de nuevo se saca de pedo. ¿Qué no ustedes hacen lo mismo? Sí, sí, pero no lo hizo como nosotros. Y ya, ahí termina este ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? El episteme es, en este caso, matar al borrego en la zona de matadero, como corresponde, desangrándolo primero y, bueno, quitándole ahí la piel, los pelos, principalmente, todas estas cosas que son parte del proceso. Y luego ya se come cocido o, bueno, frito creo que no, estaría muy cagado eso, pero bueno, este, se cocina y ya así se empieza a comer. Al fin y al cabo, ambos hacen lo mismo. Tanto los granjeros igual matan y se comen a los borregos como este tipo lo hizo. ¿Qué es lo único que hace aquí diferente una cosa de la otra? Pues el cómo lo llevaron a cabo. Entonces, eso es el episteme. Aquello que te dice qué es lo que sí es y qué es lo que no es. En este caso, qué es lo que sí es, pues, te repito, matar al borrego como corresponde y cocinarlo. claro. Pongo este ejemplo porque me parece un poco revelador, ¿no? Y me parece revelador porque justamente trata eso de cómo las cosas, aunque se lleven a cabo en el mismo orden y aparentemente de la misma manera, pues siempre repercute en cómo lo percibe la sociedad según cómo se haga eso. Entonces, bueno, algo así ocurre en el cambio de paradigma que existe en el cómo se tratan los miedos antes de la modernidad, luego cómo se tratan en la modernidad. Y pues a partir de ahí, ¿cómo es que los hemos llevado hasta la actualidad? Entrando en materia con la filosofía. Nietzsche habló de un concepto muy interesante en su libro de aforismos que se llama La ciencia Gaia, en donde dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Qué significa esto? No nos llevamos este sesgo de que, pues, se mató a Dios a balazos, ¿no? Así como que, a ver, Ajá. cabrón, no No, mames, haciendo ya te municipales. pasaste. Ajá, ¿no? Imagínate ahí subiendo al cielo y este güey así, barbón, gigante, como el de los Simpson. Ajá. Ahí tú bien verguero, ¿no? Bueno, Nietzsche bien verguero. A ver, cabrón, hijo de su puta madre. Ahora sí me las va a pagar. Y andan matándolo a balazos, ¿no? No, no entendamos esto a lo que Nietzsche se refiere con Dios ha muerto de forma literal, porque no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a ni puta madre. Así que veámoslo más como algo metafórico. Claro. Este, cuando Nietzsche dijo que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado, se refería, o bueno, al menos así yo lo interpreto, digo, esto está abierto a muchas interpretaciones. Así que, bueno, yo aquí les doy mi punto de vista. Eh, para mí, lo que Nietzsche quiso decir con eso fue que Dios ha muerto porque ya no intentamos solucionar nuestros problemas con Dios. Ya no nos refugiamos como sociedad en un mito que tenga que ver directamente con Dios. Sí, nos refugiamos todavía en mitos, pero la idea de Dios ya está ridiculizada, ya se ve como algo soso, estúpido a nivel social.
Digo, esto no quita que existen todavía muchas personas religiosas, o sea, aún existen muchísimas personas religiosas y teístas, pero a grandes rasgos sí ya se ve como algo torpe el creer en Dios. Al menos en esta ciudad en la que vivimos, Ciudad de México, una macro ciudad, un pinche monstruo que se va devorando todo lo que está a su alrededor. Al menos aquí sí, ya se ridiculiza mucho la idea de Dios. Entonces, para empezar, para mí la muerte de Dios significa eso. En términos sociales, porque digo, esto también se puede interpretar en términos de individuo. Pero bueno, a nivel social, eso es. ¿Y qué Claro, significa que Dios haya muerto? ¿O qué significa que ya no tengamos este mito? Que perdemos nuestro sentido de vida. Antes de la modernidad, el sentido de la vida estaba claro desde el momento en el que nacíamos. O sea, nacíamos y si nacíamos igual en una granja, naciste granjero, mueres granjero y así de simple. Pues toda tu vida vas a atender las cosas de granjero. Luego, este, naces aristócrata, pues lo mismo, o sea, haces cosas de aristócratas. Hablas de, de moda, te vistes con sacos de paño, muy elegante, comes pasteles, o sea, tu destino estaba determinado desde el momento en el que nacías porque Dios así lo decía. Luego, claro, cuando llega la ciencia y nos damos cuenta de que, pues puede existir un Dios o no puede existir, pero no lo podemos comprobar, porque la ciencia se basa en eso, en la evidencia. Como no tenemos evidencia de la existencia de Dios, pues al menos en su mayoría no se termina de rechazar la idea, pero pues lo mismo, o sea, no se puede sustentar. Así que eso es la muerte de Dios. La muerte de Dios es la pérdida de sentido. Y la claro. pérdida de sentido que implica incertidumbre. Ahora, ¿por qué dice que nosotros lo hemos matado? Porque pareciera que hubo ahí como una clase de complot por parte de nosotros, la humanidad, en donde se empezó a aceptar la ciencia por parte de la religión porque se decía que la ciencia iba a ayudar a que encontráramos la existencia de Dios y ahí terminó por saberse una clase de suicidio más bien, porque la ciencia hizo todo lo contrario. La ciencia nos metió más en la incertidumbre, la ciencia nos hizo saber que el cosmos es algo gigantesco, de lo cual no tenemos ni puta idea de qué significa. Lo desromantizó. Sí, y luego con eso nacieron las ciencias más humanitarias, más sociales, que son, bueno, yo sí considero estas humanidades eh, de manera superficial como ciencias. Yo sé que por ahí de repente llega a haber cositas medio extrañas que parecen poco científicas, pero bueno, tiene que ver con lo mismo que te decía hace rato de las pseudociencias. Este, pues como ya no hay quien dicte nuestro sentido de la vida y dicte nuestra identidad desde un principio, el mismo ser humano por identidad, perdón, por necesidad, Ajá, intentó recuperar todo esto generando una nueva clase de conocimientos. ¿A través de qué? Estas mismas humanidades que voy a comentar. La antropología, la psicología, la historia. La política no, la política siempre ha existido. Pero bueno, estas se podría decir que son ciencias modernas, sociales, humanidades, ahí sí ya depende de cada quien como las quiera ver. En donde ahora nosotros tenemos que saber de dónde venimos y qué es lo que ocurre en nosotros. Y ahora claro, nosotros somos los que le tienen que dar este sentido a la vida. Nosotros somos los que lo tienen que construir. claro. Ahora, ¿Y por qué hablo de esto? Porque a nivel de fenómenos, es muy interesante cómo se han dado los miedos actualmente, porque los miedos a la incertidumbre antes no existían. O sea, hablo de todo esto, lo comenté, porque, bueno, como tú decías, a ti te da miedo la muerte, te da miedo esto, lo otro, ajá, pero a nivel histórico no siempre ha sido así, porque estos miedos
se contestaban fácilmente. Ah, pues, me voy a ir al infierno, me voy a ir al cielo, y punto. Ya no había más. Entonces, sí, fue hasta la muerte de Dios, en términos de Nietzsche, que cambió el episteme, en términos de Foucault, de, de la sociedad, de sobremanera. Vaya cuestión, has enlazado Nietzsche con el episteme, o sea, en verdad, de dónde provienen los miedos históricamente, filosóficamente, como lo quieras decir, como sociedad, está, o sea, parece una clase, pero bueno, en verdad, Este, ahorita acabo de, eh, mira, sí. no, yo digo, acabo de darme cuenta de todo eso. Y no sé, yo lo que también tengo es cómo tú, o bueno, ahorita si quieres cerrar con eso y ahora abrir esto, el cómo tú sobrellevas ahora, después de todo lo que acabas de decir, el miedo. ¿Cómo como sociedad actual, 2020, sobrellevarlo? Los temas abstractos. O sea, yo decía hace rato, que a veces yo como estudiante me llama mucho la astrología, pero pensar en el infinito, en que el tiempo simplemente es una representación de que el universo se está expandiendo y se expande o sea, se expande porque no sabemos por qué, no me quiero meter en esos Ujú, temas, sí, 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 sí. pero eso hace que el tiempo avance, que es un reflejo de que el universo se está expandiendo. ¿Tú cómo manejas todos esos temas? O sea, más que las respuestas a eso, es la respuesta a cómo manejas tú el miedo ante eso. Sí, 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 porque ahí ya podríamos entrar en una distinción entre los miedos a lo abstracto y los miedos directos. Los miedos directos, bueno, eh, poniendo el mismo ejemplo, pues pueden ser al tigre, al asaltante, al asesino serial, este, a X cosa Ajá, que a nosotros se nos ocurre que nos pueda generar esta sensación de que nos están atacando y que podemos morir si no nos defendemos rápido, instantáneamente, si no reaccionamos al momento en el que está ocurriendo todo esto. Podríamos decir que eso es un miedo directo y que responde directamente a lo biológico, claro. ¿no? O sea, igual los pinches venados escuchan un plomazo, no, ni siquiera el plomazo, escuchan pinches pasitos a metros de ellos. Los cabrones voltean su pinche cuellote bien cagado, sus putos ojotes ahí los dejan clavados en un solo lugar y huyen los cabrones. O sea, en ese momento el venado te está demostrando que tiene miedo. ¿Y cuál es su mecanismo de defensa? Pues huir, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, ya dejando claro eso, creo que ya se dieron muchos ejemplos, ya pasando a otros temas, que es el miedo a lo abstracto, el miedo a lo completamente desconocido, aquello que no es palpable, o sea, no sé, por ejemplo, miedo al infinito, pues, no sé, si yo le tengo miedo a- Al principio y al fin. mm, O sea, mira, el ujú, pensar, no sé, que las cosas se van a acabar algún punto y no va a haber nada más. O sea, y la nada, el infinito, el fin, el inicio, no. Es un tema que me da demasiado pavor. sí, sí, sí. Y es justo lo que te quería decir. Por ejemplo, si a mí me da miedo el asaltante, pues puedo ir, o sea, lo puedo tocar, le puedo decir, buenas tardes, señor asaltante. Y me va a putear, pero, o sea, ahí está. Eh, como algo, eh, vuelvo y repito, palpable. Sin embargo, eh, los miedos al abstracto, pues, tienen que ver con algo que nada que ver con eso. Si a mí me hablas de infinito, yo no puedo ir y decir, buenas tardes, señor infinito, ¿cómo está usted? Entonces, no me está atacando el infinito. A eso me Claro. refiero. No, No no, puedo no. reaccionar. No puedo reaccionar directamente como reaccionaría a un asalto cuando me Uf. está Ah, eh, sí, sí, sí. viniendo encima la idea del infinito. O sea, no. Entonces, ya haciendo esa distinción, bueno, pues, ¿cómo lo sobrellevo? Sí, o sea, a mí la ansiedad es algo que me causa demasiada ansiedad. Y mentiría decir que tan solo mencionarlo ahorita no me dio un poco de ansiedad. En verdad, me trato de calmar demasiado, pero es algo fuerte, fuerte, fuerte. Rudiger Safransky nos hablaba sobre algo muy interesante, que mm,
tenía que ver justamente con cuáles han sido las grandes pérdidas de la humanidad, según él mismo, pero yo concuerdo mucho con él. Rudyard Safransky era un filósofo biógrafo, que fue biógrafo de titanes en la materia, así que bueno, también se hizo de algo de prestigio. ¿Y por qué hablo de estas pérdidas? Porque las pérdidas tienen que ver con algo que ya no controlamos, es decir, cuando algo no está perdido, es porque todavía tenemos el control sobre ello, ya sea un algo o un alguien. Y no sé hasta qué punto, aquí hablo desde la ignorancia, los seres humanos estamos programados, casi casi traemos el chip para querer estar teniendo cosas bajo nuestro control. Que yo más bien diría que nos gusta tener las cosas bajo nuestro control porque justamente el tener las cosas bajo nuestro control nos hace saber que este mundo y este universo tiene un orden, cuando no es así. Entonces, para mí, el querer tener control sobre un algo o un alguien indica señal de no miedo, o sea, señal de certidumbre. Control, en este caso, sería igual a certidumbre y la certidumbre, pues, nos extinguiría el miedo. Ahora bien, ya entrando en materia sobre las grandes pérdidas de la humanidad, Rudyard Safransky nos habló de tres grandes pérdidas, las cuales se dieron con Copérnico, la primera, la segunda con Darwin y la tercera con Sigmund Freud. Las voy a desarrollar rápidamente. La primera gran pérdida que se dio con Copérnico fue la pérdida del control, o pérdida simplemente, de el universo. El universo no gira en torno a nosotros y eso fue lo que se descubrió con Copérnico, que después esas ideas se trabajaron con Darwin, pero bueno, el que... con Darwin, perdón, con Galileo, pero el que implantó de primera mano esa idea fue este tipo, y bueno, al perder nosotros al universo, al ya no tener control sobre el universo, según nosotros mismos, pues generamos una nueva incertidumbre, que fue la del cosmos. Luego, en la segunda pérdida, que fue con Darwin, perdimos nuestra distinción como especie. Ya no éramos ni únicos ni auténticos porque, pues, lo que propuso Darwin es que venimos de los simios y pasamos por un proceso ahí medio extraño que fue surgiendo como un progreso en cuanto a adaptación, que también es conocido como evolución. Y bueno, ¿esto qué nos quita? Antes de Darwin se decía que éramos animales, animales racionales y que por lo tanto tendríamos que ser sumamente distintivos, distinguidos en cuanto a otra serie de animales. Ahora esto se desprestigiaba, esta idea, con el hecho de sabernos equivalentes a cualquier otro mamífero, que fue cuando igual surgió este concepto, aproximadamente. Luego con Freud perdimos incluso nuestra toma de decisiones, con esto a lo que él llamó inconsciente, que se podría decir que es el núcleo de nuestros deseos, y a través de nuestros deseos nos estamos moviendo constantemente. Incluso cuando nosotros decimos, voy a salir, me voy a vestir de traje, me voy a echar perfumito y demás, y nos arreglamos muy elegantes pensando que nosotros hemos tomado la decisión de hacerlo, bueno, pues Freud diría que no ha sido así, ha sido el inconsciente quien ha tomado la decisión que está basada completamente en una motivación sexual, en una pulsión sexual. Entonces, primero perdimos el control en el universo, luego perdimos el control sobre nuestra historia, sobre nuestra definición como especie. Luego perdimos también nuestra toma de decisiones. ¿Y eso en qué nos deja varados? En una nada, en que somos nada, simplemente, y en que no tenemos el control sobre nada. ¿Qué significa que primero el cosmos no gira en torno a mí? Y luego, ¿qué significa que yo no soy único? Y luego, ¿qué significa que ni siquiera en el momento en el que he decidido vestirme de tal manera, yo he decidido vestirme de esa manera? Es algo muy complicado. Y pues da un tanto triste, pero bueno,
Yo concuerdo con Rudiger Safransky en esto y pues sí, creo que estas han sido hasta ahora las tres grandes pérdidas de la humanidad que nos han dejado en una nada. Y esa nada, pues, ¿qué tanto nos genera? Justamente este miedo, que es el tema de hoy, que nos consume, nos corroe y después de tragarnos nos escupe, nos vomita como si fuéramos un simple bocado asqueroso que esto se haya consumido. Así que, bueno, eso es lo que quería decir para terminar de desarrollar el trabajo que se ha hecho en torno al miedo de la filosofía. Digo, aquí he comentado muy poquito y muchísimo más, pero sirve que ya entramos en materia con otros temas, ¿no? Vale, vale. Sí, de hecho, algo que quisiera tomar, no sé si quieres resaltar últimamente algo dentro de la filosofía, pero quisiera resaltar el miedo y la superación del mismo, dejando de lado un poco la parte teórica filosófica y enfocándonos más en lo que nosotros como personas podemos hacer para llevar a cambio una superación del miedo a lo abstracto, a aquellas sensaciones, tal vez no del miedo de decir, voy a salir a la calle y me pueden asaltar. No, tal vez es a ese miedo más profundo que quisiera tocar en un otro podcast. Y no sé si tú quieres cerrar con algo dentro de esto de la filosofía. Sí, y bueno, de hecho también en el otro podcast vamos a hablar de filosofía. Bueno, yo voy a hablar de filosofía. Claro, Este, y ya para irles dando una cierta visión sobre lo que se viene y que también es muy interesante. Para los existencialistas, el hecho de que la vida no tenga sentido es lo mejor que nos pudo haber pasado. El hecho de que la vida no tenga sentido es un punto de partida para entonces nosotros poder construir un sentido. Es decir, el hecho de que la vida no tenga sentido es lo que le da sentido. Y a mí me parece un concepto muy bello. Y al menos visto de este lado, del lado del sentido de la vida, sí me considero más existencialista. Habrá por ahí quienes digan, no, estaría mejor que ya tuviéramos un sentido predefinido para entonces ya no tener que estarnos quebrando la cabeza constantemente con qué es lo que voy a hacer de mi puta vida. No, no sirvo para nada, soy un puto inútil, de mierda, asqueroso. Perdón, Peter Robert. perdón, pero ajá. Muchos dirían que mejor que alguien me diga qué hacer. Pero yo personalmente soy más de a huevo, pues al menos así ya pues puedo reconocer que no importa, o sea, ¿para qué le tomo tanta importancia a mi existencia si al final no es nada serio? Digo, aquí estoy siendo muy radical, o sea, obviamente cada persona tiene su propio grado de trascendencia y qué bueno, qué chido, pero no sé, al contrario de lo que te pasa a ti, a mí me relaja mucho la idea de saberme una nada ante el infinito. Claro. Pero bueno, opino que va a ser un tema para otro podcast. Este ya fue muy interesante dentro de la historia del miedo, así que pronto lo tocaremos. ¿Te parece? ¿Sí? Vale, vale.